Siguiendo con nuestro programa, hemos reunido un destacado panel de directivos de importantes empresas del país para tratar el tema ¿cómo redefino mi propósito, hacia dónde voy y hacia dónde llevo a mi empresa? Para dar inicio al panel, tengo el gusto de dar la bienvenida a Jaime Arauz, former CEO Grupo Breca, Rosa María Flores Arauz, CEO Calpa Generación S.A., Orlando Marchesi, Country Senior Partner PwC Perú, Alex Zimmerman, Country Manager Falabella en Perú. Nos acompaña además nuestro keynote Hugo Cuesta, a quien agradecemos nuevamente su presencia. Tenemos como moderador a nuestro director ejecutivo, Rafael Zavala. Gracias. Luego de esta conversación difícil de hacer un panel porque creo que estuvo muy clara la charla. Antes quisiera hacer un aviso de servicio en la comunidad. Por si acaso, sí hay regalo. Y por si acaso, sí hay libro. No es que me voy a poner a vender libros, no. Hoy no hay negocio de libros, o sea que en su bolsita, que espero que todavía se la lleven bastante más tarde, porque después viene música y se pone bonita la cosa, habrá un librito para que puedan ustedes leerlo de Hugo. Bueno, habiendo dicho eso, pensábamos, y de hecho cuando conversábamos también con Hugo, la profundidad de este tema del propósito, tema que en lo personal me apasiona y por eso justamente traté de plantearlo acá. Y cuando, pues, en esas noches de amanecida que tanto me gustan, me quedaba pensando sobre eso, pues llegué a la conclusión de que, pues, en mi caso personal es remover conciencias para bien. Así es como lo he definido. Y claro, esto puede sonar a veces muy subjetivo, muy etéreo. Ay, qué romántico, cómo remueve. Pero mi hijo cuando se lo conté me hizo una pregunta muy directa, ¿no? Papá, ¿y cómo tienes la plata con eso? O sea, ¿cómo monetizas? Que es la pregunta del millón. Si no, no tiene sentido un propósito que... Y me llevó a ir hacia atrás y a ir hacia una autobiografía personal en la cual, pues, me cuestionaba qué es aquello que me apasionaba cuando tenía 15, 20 años. Y me acuerdo que, pues, eran tres cosas, básicamente. Generar mis cumpleaños, o sea, organizar mis cumpleaños. Siempre me han gustado. 2 meses antes hacía la lista de invitados aquí, y metía en mi casa perro, pericote y gato, ¿no? La gente del barrio, del parque, del colegio, los primos, la playa, todos ahí. Y mi rol era hacerlos bailar. Que bailen, que era mi segunda pasión, ser un DJ. Y siempre fui un DJ frustrado. Y mi tercera pasión fue escribir. ¿Y por qué cuento esto? Porque 30 años después me he dado cuenta que me gano la vida haciendo eso. Pues genero comunidad, que es un poco juntar a la gente para mis cumpleaños. En el fondo lo que me gustaba, me apasiona hasta ahora es generar comunidades. Y es lo que me toca hacer en el PA, de alguna manera con los programas que me toca dirigir. Ser DJ frustrado, que en el fondo es hacer bailar a la gente a la música que a mí me gusta bailar, a mi ritmo. Creo que en este caso, pues este tema de las personas es un ritmo que además no me gusta a mí, es un ritmo que lo adopté del pad, dicho sea de paso, pero que coincide perfectamente con el objetivo del pad. Y escribir, pues escribir me llevó a dar conferencias y pues es mi otra pasión. Entonces, y me quiero quedar viviendo con eso. Entonces, es una forma que me ayudó justo tu charla de ahora, Hugo, a la importancia enorme que puede generar para nosotros aterrizar un concepto como la trayectoria, como el propósito, que puede ser a veces tan etéreo, tan de moda, ¿no? Para que te vean como una empresa, ¿no? Profunda. Y luego a la hora, pues, cuando te hacen la pregunta de cómo monetizas, tienes que hallarle un link. Entonces, me dediqué también a escoger a gente que sea brillante y que nos pueda transmitir justamente esta misma pregunta de cuál es tu propósito. Entonces, ladies first, quería comenzar con Rosa María para que nos cuente, para ti, Rosa María, ¿qué es tu propósito personal o cómo lo has definido? Mira, la verdad, primero que nada, gracias por la invitación. Me siento realmente honrada de estar acá con todos ustedes. Eh, es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Yo soy economista y me muevo en un mundo de ingenieros eléctricos desde hace más de 25 años y nunca nada me ha sido más complicado que responderme a mí misma esta pregunta. O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Y qué es lo que quiero dejar como trascendencia, sobre todo en la gente
que más quiero y que más cerca a mí está. Y al final yo lo resumo en no solamente un propósito. Todavía no encuentro el lema o la frase que pueda resumir lo que soy y para lo que estoy acá. Son muchas cosas. O sea, finalmente, y lo más importante es que soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga. Y cuando uno ve todo ese contexto junto, realmente lo único que yo quiero es dar amor, dar tiempo y que me recuerden como una persona que contribuyó en algo en sus vidas de manera positiva. Con mis enseñanzas, de mis errores y de mis aciertos. Pero también soy líder empresarial y parte de una comunidad. Y por ese lado, lo que más quiero es trabajar, seguir trabajando duro porque hay mucho, mucho por hacer, sobre todo en un país como es el nuestro, el Perú, en donde hay demasiado déficit de todo. Educación, agua, desagüe, infraestructura en general, valores. Y creo que desde el sitio en el que nos toca estar, como líderes empresariales y como parte de una comunidad y un país con mucha pobreza, claramente tenemos que dedicar tiempo para dar lo que nosotros tenemos como privilegio. Todos los que estamos acá hemos tenido acceso a educación de calidad y ni qué decir, alimentación. Todos vivimos y tenemos un techo y hemos tenido amor. Entonces tenemos el privilegio de poder estar preparados para poder aportar en lo que cada uno sabe en el país. En mi caso particular, además, es súper agradable y gratificante porque trabajo en el sector eléctrico. Entonces, definitivamente, desde la empresa están alineados los propósitos empresariales. Evidentemente, un país no se desarrolla si no tiene energía eléctrica. Entonces, el propósito empresarial va muy alineado con el propósito personal. Y eso me da el doble de responsabilidad de seguir trabajando y colaborando por los más necesitados. Y quiero finalizar con algo que sí me he estado cuestionando mucho, que es el rol de la mujer, porque también soy mujer. Y escucho todas las charlas, leo muchísimo sobre el tema y todos hablamos de igualdad de oportunidades. Y sí es cierto, claramente estoy de acuerdo con la igualdad de oportunidades y eso es lo único que va finalmente a llevar a la humanidad a que todos de alguna manera podamos ir creciendo. Sin embargo, tengo una pregunta. En el Perú, ¿realmente estamos en ese nivel de pensar en igualdad de oportunidades? Yo me he caminado gran parte del país por mi trabajo y acompañando también a mi papá y conozco muchísimas comunidades en donde lamentablemente tenemos miles de niñas y de mujeres que nutrición, podemos hablar de nutrición, violencia física y emocional, ningún acceso a educación, y si lo tienen, es educación que no es de calidad, y realmente viven en condiciones muy, muy duras. Y realmente es el sitio en donde yo digo que como mujer no podemos estar hablando de estas modas internacionales cuando los derechos fundamentales de nuestras niñas no están cubiertos. El problema es mucho más grande y yo creo que mi misión y mi propósito en la vida, además de dar amor a los seres que más quiero y enseñar algo, es trabajar por esas niñas en lo más elemental que necesiten. Y desde el mundo empresarial también lo estamos haciendo, pero también lo quiero hacer desde el mundo
desde el punto personal. Gracias. ¿Quién se anima? Yo voy. ¿Se escucha? A ver, cuando yo empecé mi carrera profesional, este tema del propósito no se llamaba propósito, ¿no? O sea, estoy hablando por el año 93, por ahí. Pero lo que sí tenía claro es que, como mi padre me había dicho, hay metas profesionales y hay metas personales, ¿no? Y hay que tratar de compatibilizar esas dos metas. Y para mí, digamos que el inicio de mi carrera profesional era un medio para llegar a un fin. Yo lo que quería era en algún momento tener una familia, una vida cómoda, una persona, digamos, una esposa que me acompañe en este trayecto, ¿no? Recuerdo cuando era chico mi papá me decía, y le digo a mi papá porque mi papá murió cuando yo tenía 15 años, entonces tal vez si hubiese estado vivo hasta ahora no valoraría las cosas que me dijo de la forma que las interioricé. Pero me decía, hijo, tienes que encontrar una mujer que comparta tus valores y te acompañe en el camino de la vida, ¿no? Entonces, ya tengo 28 años de casado, encontré a la persona y que me ha acompañado en todo este trayecto. Mis metas iniciales, como decía, profesionalmente, yo decía, yo quiero destacar profesionalmente porque quiero usarlo como un medio para darles a mis hijos, ¿no? Digamos, algunas cosas que no tuve, con la idea siempre de que la labor de los padres es dejar a los hijos por lo menos un peldaño más arriba de donde uno estuvo. Y a lo largo de este camino, digamos, en metas inmediatas, uno va tratando de trazarse metas y decir, bueno, en tanto tiempo quiero hacer esto, y luego quiero hacer esto, y luego quiero hacer esto. Pero no ha sido realmente hasta hace un par de años, ¿no? Y a raíz, Rafael, de los temas que hemos venido conversando, del propósito, que me he puesto a analizar realmente qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante, porque claro, no me queda mucho tiempo, bueno, tiempo de vida sí, digamos, pero digamos, ya pues, en particular yo tengo un par de años más de CEO de PwC y después tengo que regresar a hacer lo que hacía antes de vender mis impuestos, que puede no sonar tan seductor, pero hay que ir pensando qué va a hacer uno, ¿no? Y la verdad es, pensando en qué voy a hacer, he estado mirando hacia atrás qué realmente es lo que me gusta de toda esta experiencia que he tenido de 31 años de trabajo. Y me he dado cuenta que lo que me gusta es formar gente. Me gusta ver cómo la gente que trabaja conmigo logra también sus objetivos, se realiza profesionalmente y varios de ellos trabajan conmigo todavía, otros no, ya se fueron, digamos, de PwC, hicieron su propia carrera, algunos encabezan estudios de abogados, pero de vez en cuando te encuentras con alguien que no has visto hace mucho tiempo, que te hace un comentario amable sobre algo que hiciste o dijiste en algún momento que tal vez a ti no te pareció o no se te ha quedado en la cabeza, pero sí generaste un impacto positivo en esa persona que se acuerda hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es decir, ya todo el tema profesional, si uno es CEO, si era, digamos, resolvía los problemas tributarios, no es lo relevante. Para mí lo que me da gratificación es poder decir hoy, mirar, esta otra persona, son personas que yo ayudé a llegar a donde están. Entonces lo que estoy pensando más bien, lo que me gustaría hacer es coaching profesional o algo así más adelante, combinado con un tema político, que eso sí voy a tener que divorciarme de mi esposa porque dice que tendría que buscarse otra. Pero sí con las ganas, como decía Rosa María, de poder devolver algo, ¿no? De poder contribuir. O sea, no necesariamente tener un rol ejecutivo en política, pero sí estar de algún lado donde uno puede aportar ideas y puede ayudar de alguna forma a mejorar las condiciones de vida que tenemos aquí en el Perú. Nuestro principal problema, como siempre digo, en el país, no salen las encuestas porque no somos conscientes, ¿no? Sale la corrupción, salen muchas cosas, pero no te sale la falta de capital humano en el Estado, eso no sale. Pero ese es el principal problema. Entonces lo que estoy pensando de acá a un tiempo, ¿cómo puedo hacer? Y seguro que hay mucha gente, como están ustedes aquí, que también estarían dispuestos
a prestar tu tiempo para poder ayudar en ese tema de gestión, ¿no? Entonces creo que en general el tema del propósito, al menos como ha sido para mí, así de más joven, es plantearme ciertas metas, pero ya llegado a cierta edad, o sea, ahora reflexionando qué me gustaría hacer y lo que les estoy comentando, que me da gratificación, digamos, haber ayudado a personas que han trabajado conmigo, es pensar lo mismo con mis hijos, ¿no? O sea, darme el tiempo de hacer coaching con mis hijos. Y con mis 2 hijas mayores lo estoy haciendo ahora, que ya están ellas en la vida profesional, y con el más chico, digamos que escucha lo que hablo con las hermanas, también se interesa bastante. Y me pongo a pensar ahora, y veníamos conversando con Jaime hace un rato este tema, cómo es que nosotros que estamos en la vida ejecutiva tenemos que cumplir metas, tenemos nuestro balance scorecard, nuestro año a año, cumplir los objetivos y estamos súper enfocados con eso. Pero no tenemos un balance scorecard familiar, ¿no? No hay un upward feedback de tu familia, donde te dice, papá, acá yo te pongo underperforming porque no has estado suficiente tiempo conmigo, o la esposa que te dice, estás viniendo a las 10 de la noche, esas no son las de venir. Donde tú te puedes dar cuenta y dices, uy, entonces me tengo que proponer el objetivo del próximo año de mejorar esto, de aquello. No hacemos, nadie hace eso, ¿no? Pero si lo hiciéramos, probablemente encontraríamos este equilibrio, trabajo y vida antes, digamos, de la edad que tenemos ahora, ¿no? Porque tal vez ahora tenemos, o sea, hay mucha gente que trabaja conmigo, no tengo que yo que amanecerme, espero que nadie ahora con la tecnología, ya no nos amanecemos, hoy estoy viendo a mis socios, pero cuando uno es más chico, obviamente, tiene pues mucho más horas que le pone al trabajo, ¿no? Entonces creo que, y es lo que yo le digo a la gente más joven, ¿no? O sea, hay que tratar de tener un equilibrio. Obviamente ahora la tecnología permite que la gente más joven pueda estar con su familia hasta que, bueno, se duermen los chicos, pues si tienes que terminar algo, agarras tu computadora. Pero no, pues yo cuando empecé ni siquiera teníamos computadora para todos, entonces había que hacer cola para hacer los informes, imagínate, ¿no? Trabajamos hasta muy tarde. Pero yo creo que esa parte personal, emocional, familiar, uno a esta edad se da cuenta que es importante y lo que quisiera es poder tratar de explicarle a la gente más joven que lo empieza a pensar desde ahora, ¿no? O sea, la verdad es que la madurez es lo que hace a uno darse cuenta de muchas cosas, pero eso es lo que pienso yo, ¿no? Para mí funciona de esa forma. Bueno, a ver, en mi caso, yo tuve la gran oportunidad y la gran suerte de que me ayudaran a descubrir mi propósito hace unos años, el 2000, o sea, yo lo venía pensando desde los 40 y pocos, o tengo 53 años, y el año 2019 tuve la oportunidad de hacer un curso donde además de todos los KPIs y casos, etcétera, te ayudaban mucho a definirte como persona y encontrar el propósito, ¿no? Y la verdad que Hugo, tu conferencia ha sido espectacular. Yo me he identificado muchísimo con varios de los temas, ¿no?, que has ido contando. Pero el tener ayuda en definir esto creo que es muy importante. Creo que es extremadamente difícil hacerlo solo. Creo que uno tiene que irse nutriendo de lecturas, de personas, de amigos, de mentores y lo que fuese, ¿no? Y yo, que le va a parecer muy gracioso, uno tiene que leer mucho a Cantinflas. Cantinflas es una persona de una gran profundidad filósofo, inmensa, ¿no? Porque uno lo ve como persona, lo que fue, lo que hizo, los chistes y las películas, pero las frases son geniales, ¿no? Entonces, yo lo definí alrededor de muchas de las frases de él, y él habla de un concepto de felicidad muy grande, ¿no? Que la primera función del ser humano es ser feliz, y la segunda es hacer felices a las personas que lo rodean, ¿no? Y ahí está la grandeza, ¿no? O sea, obviamente uno quiere ser feliz, uno puede ser feliz o no puede serlo, trata de serlo, probablemente es inalcanzable porque es una meta que se te va yendo de las manos, pero cuando uno aterriza y trata de lograr que las personas que estén alrededor de uno traten de ser felices o vayan en esa dirección hacia la felicidad, es muy, muy gratificante, ¿no? Y eso pasa por la mentoría, por las personas con las que uno trabaja, por las personas con las que uno vive, la familia, la comunidad, los amigos. Yo he tratado, digamos,
en estos últimos años, porque al principio uno tenía estas metas famosas, ¿no? Y le cuesta y trabajaba, digamos, incansablemente durante muchas horas, dedicarle mucho tiempo a esas cosas, ¿no? Y me sorprendí con una cosa de mi hijo la semana pasada, ¿no? Eran como las 9:30 de la noche, estábamos en la casa comiendo y de repente pongo un teléfono, ¿no? de su trabajo. Y yo escuché que le decían, no, ahora no puedo, no son horas, llámame mañana a las 9 de la mañana. Y colgó. Y yo volteé y le dije, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, atiende, ¿cómo tienes que solucionar ahora? No, no son horas, estamos almorzando contigo, o estamos comiendo contigo, estamos departiendo en familia, ¿y por qué tengo que atender algo que lo puedo atender mañana? Y es increíble cómo los hijos terminan enseñándole a uno lecciones tan importantes como esa, ¿no? Yo me hubiese parado, me hubiese ido al trabajo, hubiese solucionado, hubiese apagado el incendio, ¿no? Y él lo tomó probablemente desde una perspectiva distinta, una generación bien distinta, pero con una sabiduría grande, ¿no? Entonces, el aprender de los demás, tratar de que la gente alrededor de uno sea feliz, en el trabajo, ¿no? O sea, uno puede lograr muchas cosas moviendo palancas muy pequeñitas, ¿no? Que uno no se va dando cuenta, ¿no? Esos KPIs son importantes, pero no son tan importantes como la familia, no son tan importantes como los amigos. Yo tuve un amigo mío muy cercano, falleció hace como un mes. Y era una persona con la que yo jugaba cartas todos los jueves en la noche. Y el hueco que uno siente no tenerlo en la mesa es infinito, ¿no? Y uno dice, oye, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no hicimos tal cosa? ¿Por qué el día que me dijo, oye, vamos a ver el fútbol, no fui con él en el fútbol? Y uno se va dando cuenta, pues, que la vida es más que las cosas que probablemente en el día a día te toman infinidad de tiempo, ¿no? Entonces, creo que ser feliz y hacer felices a los que están alrededor es parte de la misión o del propósito que yo me he logrado proponer, ¿no? Yo creo que el tema de la mujer es súper importante. O sea, nosotros tomamos muy, muy en cuenta el tema de la mujer. Nosotros trabajamos para la mujer y por la mujer, además en el negocio en el que estamos. Y además trabajamos con muchas mujeres. O sea, casi el 60% de las personas con las que trabajamos nosotros directamente en la compañía en la que estoy son mujeres, ¿no? Entonces tenemos muy, muy en la retina eso, pero efectivamente el tema de la pobreza y todo lo que uno ve, digamos, en zonas mucho más periféricas, cuando uno llega, no sé, pues a ciudades más alejadas, como llegar a Iquitos, que uno dice, oye, Iquitos está acá nomás, a ver cuántas veces han ido a Iquitos, alguno de los que está acá no sabe ni cuántas horas toma llegar a Iquitos, no sabe cuánto cuesta el vuelo a Iquitos, no sabe cuánto cuesta una refrigeradora en Iquitos que probablemente cuesta 30-40% más cara que en Lima. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir moviendo, ¿no? Y eso es, o sea, creo que ser feliz y hacer felices a los demás es parte de mi propósito. Gracias. Pucha, en mi caso yo sí he sido medio obsesivo con el tema de propósito. En general soy medio obsesivo. Los que me conocen, hace más de 15 años, yo hago 2 preguntas a las personas que entrevisto, ¿no? De cualquier nivel, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Y qué proporción de lo que tú eres te lo has ganado? ¿Y qué proporción viene del lugar donde naciste? Y esto fue evolucionando, ¿no? En algún momento me di cuenta de la importancia de que las personas que tenían posiciones de influencia y que lideraban e influían en la sociedad tuvieran esas 2 preguntas, por lo menos en proceso de discusión, ¿no? Yo creo que es muy difícil hacer cosas extraordinarias si lo que uno hace lo hace solo para uno. Yo creo que cuando uno hace las cosas por una razón más allá de uno, y el pensar en uno está bien, pero una razón adicional más allá de uno puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y esto nace desde que era chico. O sea, cuando yo, si bien fui gerente general de un grupo grande y director de muchas empresas, etc., yo no soy el perfil típico. Yo era penúltimo de mi clase en el colegio, mi padre era empresario, y cuando vio que no estudiaba, me dijo, bueno, tú no estudias, trabajas, ¿no? Y empecé a trabajar desde muy chico. Cuando mis amigos jugaban, yo estaba trabajando, ¿no? Los veranos trabajaba toda la semana. Y trabajé como obrero en muchas funciones. Y la verdad que ahí me doy cuenta de la fortuna que había tenido de haber nacido donde nací, ¿no? Conocí a mucha gente extraordinaria siendo obrero, hecho de todo. Y me empecé a preguntar por qué había nacido donde nací, más aún no siendo tan responsable y me estaba yendo mal en el colegio. Entonces me decía, ¿por qué yo estoy acá y ellos están ahí? ¿Y por qué estoy acá en la vida, ¿no? Me pasé la vida preguntándome eso.
siempre en el camino a la universidad y después traté de hacer cosas para ayudar a la sociedad, para devolver, pero todo se quedaba en mi día a día, ¿no? Yo me voy de Perú en el 98 a hacer mi maestría, luego me quedo 3 años trabajando fuera. Y cuando me voy del Perú pensaba que el Perú era un país que el problema era el Estado, ¿no? Y el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente y por eso estamos como estamos, ¿no? Y cuando regreso años después a trabajar al Perú, vengo al grupo donde trabajé, a los 2 o 3 años, en el año 2004, me doy cuenta que en realidad el problema del país no era el Estado, era la sociedad, que teníamos un problema de valores, ¿no? Porque vi, no en el grupo, sino en otros lugares también ejecutivos que les iba muy bien, ganaban muy bien y robaban, ¿no? Y yo no entendía eso, ¿no? Entonces, en esa pregunta de qué puedo hacer, armé una ONG con unos amigos que se llama Gestionarse RC al final, tratando de influir en que los gestores de las empresas entendieran que puedes hacer negocio y hacer el bien al mismo tiempo, ¿no? Todos los amigos de mi viejo los busqué y la verdad que todos me decían, yo pago mis impuestos, acá todos me frían, y otros te ven a mi gente, olvídate, ¿no? Entonces empezamos a ir a los high potential de nuestra generación, empezamos a conversar con ellos, el movimiento empezó a andar y se quedó en mi día a día porque estaba full con la chamba. Y ahí me empecé a preguntar por qué estoy donde estoy, cómo lo hago, y ahí se me metió en la cabeza el tema de que lo que no haces en tu día a día no es sostenible. Y por lo tanto, y lo que tenía claro era que el sentido de culpa de querer asegurar a tu familia, asegurarte patrimonialmente y que esté profesionalmente, no tienes por qué tenerlo, porque al mismo tiempo de querer esas cosas puedes querer devolver a la sociedad. Entonces, mi propósito en ese momento se cuajó hace como un poco menos de 20 años, y lo que dije es, yo lo que quiero es devolver la suerte de haber nacido donde nací, ¿no? Que en ese momento era 70% de lo que yo era. Hoy yo considero que soy un poco menos de 50, me lo he ganado, el resto ha sido suerte. Y no solo de donde nací, sino el amor, la nutrición, el cariño, las oportunidades, etc., ¿no? Entonces, en ese camino se me metió en la cabeza de si yo en el grupo donde estoy logro influir con accionistas con una visión y valores espectaculares y un amor por el Perú increíble, logro ayudar a que la definición de éxito empresarial evolucione, he cumplido en parte con esa labor de devolver, ¿no? Porque lamentablemente en los negocios el ganar dinero y ser rentable es lo más importante, ¿no? Cuando en realidad, si la definición de éxito en el país y en el mundo cambia, ok, ganar dinero está bien y ser rentable es importante, porque si no, no hay negocio. Pero gana empresa, sociedad, meritocracia pura y dura, pero con valores y principios antes que solo resultados. Y estrategia premeditada, si esos 4 elementos componen éxito empresarial, la sociedad cambia y evoluciona, ¿no? Y ahí es que esa fue uno de los grandes motivadores para el trabajo que hice. Yo nunca busqué, yo soy más de libertad que de poder, nunca busqué la función que tuve, llegué y he tratado siempre desde donde estoy de no solo crecer profesionalmente, asegurar mi familia, ser un buen padre, un buen esposo, sino también devolver esa suerte, ¿no? Y la verdad que cuando uno lo hace en el día a día, descubrí que no hay cosa más increíble que esa, porque tu día a día se vuelve un día a día realmente trascendente, ¿no? Y volviendo al tema, por eso es que me obsesioné que las personas que lideran tienen que tener esas 2 preguntas, por lo menos en proceso, ¿no? Y porque es muy difícil nuevamente mover montañas si no lo haces con una motivación que trasciende a tu interés personal. Entonces, esa es mi carrera con el tema del propósito. Hoy me encuentro en un momento distinto. Yo he dejado mi carrera ejecutiva en diciembre. Me he tomado un año para pensar bien qué voy a hacer en esta siguiente etapa y ahora estoy en una crisis existencial. Porque digo, oye, o sea, sigo queriendo devolver esa suerte, ¿no? Y me siento súper afortunado por muchos motivos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo la voy a operacionalizar, ¿no? Entonces tengo varias ideas. Creo que en el Perú, creo que en general en el mundo y en el Perú el individualismo ha llegado a un extremo que nos da de cara, ¿no? Y creo que el problema que tenemos además del sistema político y además, pero sobre todo es el individualismo. Y si no causamos civismo en la sociedad, esto no va a cambiar. Entonces, o sea, me estoy yendo a una universidad, quiero entender bien el tema de la ciencia del comportamiento y si es posible influir en una sociedad del civismo y ver cómo se puede hacer eso, ¿no? Yo o sea, no crean que vengo de la arrogancia, yo no creo que pueda hacer eso solo, ni sé si lo voy a poder hacer, pero por lo menos tengo el interés de cómo se puede eventualmente juntar un grupo de gente para influir en que el Perú sea un país más cívico, ¿no? Y por otro lado tengo otros intereses también personales, ¿no? Pero yo sí creo que en cualquier función que uno tenga en la vida, en la que sea, uno puede meter en su día a día una influencia positiva hacia los demás y que trasciende uno mismo, ¿no? Y ese es un poco mi camino.
Con el ánimo de resumir de alguna manera, porque no quisiera repetir, sino resumir, creo que uno de los hilos conductores son la capacidad de hacerse las preguntas correctas, ¿no? Tú lo has mencionado varias veces en esta última intervención. Y yo creo que también uno de los objetivos que nos hemos trazado ha sido ese. Yo creo que si alguien acá venía a buscar respuestas, sobre todo con el título tan sugestivo que le pusimos a la asamblea, yo creo que nos gustaría hacerlos tropezar con preguntas. Porque la respuesta que uno se haga solamente puede ser tan buena como la pregunta que te hagas. Sin duda, la pregunta del millón es esta. Creo, como bien decía Rosa María, no hay pregunta más importante que ¿para qué vives? Creo que todas las demás que uno se puede hacer tienen esa como pregunta final. Y como bien decía también Alex, la respuesta creo que yo la dividiría en dos. La primera es para ser feliz. Creo que nadie, esto lo menciona muy bien Hugo, nadie vive para ser depresivo. Creo que ese es el propósito universal que tenemos todos. Y ahí también yo comparto el tuyo, ser feliz acá para ser más feliz, felicísimo ahí arriba. Pero la segunda es la que no nos queda tan clara y es la que justamente hemos definido acá, bueno, la que es única e irrepetible. La propia pregunta de, bueno, y en mi campo, ¿no? Y esa es la que los invitamos justamente a que la definan, marida bien con un buen vino en ese momento para definir esa pregunta. Y creo que es fundamental, una vez que está definida, aterrizarla, ¿no? Hacer algo de arqueología interior, identificar talentos, lo decía Hugo, tus talentos, tus pasiones, y solo ahí ver cómo la aterrizas. Y finalmente yo creo que la única forma que tengamos de realmente vivir el propósito, que en el fondo es lo importante, no tenerlo, sino vivirlo, es a través de los hábitos. Y por eso me gustaba mucho la última parte de tu charla, que era, ok, ¿a qué te vas a comprometer? Y la transformación duele, porque los buenos hábitos, Orlando lo comentaba bien, ¿no? A ver, llegar más temprano a mi casa, estar más tiempo con mi hijo, eso duele porque uno no, digamos, hay dos tipos de hábitos, ¿no? Los malos, que son los vicios, y se te pegan, no tienes que hacer ningún esfuerzo, la gula, la pereza, cualquiera, y los buenos, y ahí sí, ¿no? El enfocarme más en que mi vida pase por hacer felices la vida de otros, y ahí creo que es una tarea urgente e inaplazable que nos gustaría que todos tengan luego de esta sesión. Y un paréntesis de una frase que dijiste, Alex, que me gustó mucho, de agendar esas conversaciones, no postergar las conversaciones. Yo creo que también es otra llamada a esto, ¿no? Agendar las conversaciones pendientes que tenemos. Y es más, de tarea, nos gustaría que agenden una conversación pendiente, quizá con la gente que tenemos más cerca, que siempre la paramos postergando y a lo peor ese momento nunca llega. Y hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo quién la dijo, es: a ese problema le hace falta una conversación. Y creo que pues, nos sentiríamos felices en el paz si cada uno agenda esa conversación que tiene pendiente y la convierte en una conversación transformadora, que además probablemente ayude a mejorar el propósito que tenemos. Pero bueno, hasta acá de propósito personal quisiera cambiar un poco la dinámica de la conversación, y también para que nos acompañe Hugo, a través de la segunda pregunta, que es: ¿cómo definir un propósito corporativo sólido y qué papel debería desempeñar en los negocios? ¿Quieres comenzamos contigo, Alex, y después vamos con Hugo y seguimos el rol? Esa pregunta también es difícil. Yo sé que la primera te costó a ti, yo creo que esta también es una respuesta, una pregunta muy difícil, pero haciendo un paréntesis, creo que en esta oportunidad que yo tuve que me ayudaba para el propósito personal, resumirlo en una frase y grabártelo cuando ya tienes, digamos, definida el propósito, es espectacular, porque yo tengo una frase en inglés que es un verbo, ¿no? Y cada vez que te acuerdas de eso, se te resume automáticamente todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, digo ya tal cosa y sé, ya, este es mi propósito, entonces lo hago así, lo hago así. Pero yendo al tema empresarial, yo también tengo la suerte que eso más o menos va en línea, o va bastante bien alineado con el propósito de la compañía, que es simplificar y disfrutar más la vida, ¿no? Además es un propósito que tomó mucho tiempo definirlo, porque además no es un propósito, es un propósito de un grupo, que es mucho más difícil que hacer el de cada compañía específica, ¿no? Y nosotros estamos en varios sectores, estamos en la moda, en el home improvement, en supermercados, en los malls, en los seguros, en los bancos, ¿no? Entonces, resumirlo tomó 1 año y medio, ¿no? Y además con muchas opiniones y opiniones muy encontradas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es un propósito que es mucho más amplio, que es simplificar y disfrutar más la vida,
para los clientes en los procesos, en cómo me comunico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es bien, bien bold y es muy difícil cumplirlo en el día a día. Entonces, por eso es, o sea, la gran virtud de esto es haberlo podido poner en una frase y después tratar de cumplirlo en el día a día con cosas chiquitas, ¿no? Porque finalmente, como hablaba al principio, el propósito normalmente se vuelve, o creo yo, por lo menos que se vuelve inalcanzable, ¿no? Cuando estás llegando cerca, te das cuenta que tiene un step más, o cinco peldaños más, y comienzas a evolucionar, ¿no? Es complejo, hay que tomarse el tiempo, le dije que hay que tener ayuda, creo que hacerlo solo es difícil, cuando hay más opiniones, mucho más aún, porque tienes las opiniones de los trabajadores, tienes la opinión de los ejecutivos, tienes la opinión de los accionistas, en general de los stakeholders, y además todo esto tiene que conversar en compañías que pareciera que son muy parecidas, pero son muy diversas, ¿no? Pero finalmente uno tiene que hacerlo, o sea, proponérselo, hacerlo, y después cumplirlo, ¿no? Ese es el gran tema de los propósitos de las compañías. Nosotros creemos que estamos todavía lejísimos, ¿no? Pero por lo menos tenemos el foco, tenemos el norte, tenemos claro hacia dónde queremos ir. Nos preocupamos todos los días por hacer una cosita mejor todos los días, ¿no? Y yo sé que seguramente algunos, o muchos, espero muchos, son clientes nuestros, ¿no? Entonces saben todas las fallas que nosotros cometemos en el día a día. Y a veces, pues, las fallas son pequeñas y las bullas son muy grandes. Y eso es lo que nos ocupamos todos los días con el tema de simplificar y disfrutar más la vida, que es un propósito bastante más amplio de lo que se puede ver o leer en una frase, ¿no? Eso es. Hugo, ¿tú cómo lo aterrizarías? Fíjate que, primero que nada, respecto a la pregunta anterior, me conmueve que a todos nos mueve lo mismo, ¿no? O sea, que a final de cuentas, detrás de todas estas ideas y estas iniciativas hay una clara intención de trascender, una clara intención de incidir positivamente en nuestro entorno. Primero nuestro prójimo próximo, que es la familia, luego nuestros empleados y después en la sociedad. O sea, esa necesidad de dejar un legado como que es muy patente y muy humano, ¿no? Como que está muy cerca en el corazón del hombre. Y respecto al tema empresarial, me parece que en la medida que vamos escalando posiciones en las organizaciones que hoy dirigimos, tenemos una mayor posibilidad y responsabilidad de incidir, pues, en las políticas que nos definen como empresas, ¿no? Y en la medida en la que esas políticas estén alineadas con esos valores personales de incidir y de tal, yo siempre he pensado que digo, desde mi óptica profesional, el ser honesto en apostarle a las personas tal, a la larga, pues es muy rentable. Es muy rentable porque no solo estás haciendo las cosas como deben de hacerse, con principios éticos y con valores tal, y eso genera un cascadeo de ejemplo impresionante en la gente que está alrededor. Porque podremos decirles 1000 cosas, pero hasta que nos ven hacerlas y las viven y nos ven a los líderes de las organizaciones predicando con el ejemplo, rechazando proyectos que no están alineados a los indicadores éticos, por decir algo, eso genera una incidencia mucho mayor de las que nosotros podríamos decir. Para resumir mi respuesta, yo creo que ya acaparé mucho el micrófono hace rato, creo que aprovechemos esa enorme responsabilidad y ese privilegio que tenemos de incidir cada vez más en las políticas corporativas de nuestras empresas para que se alineen y se parezcan cada vez más a esos valores que nosotros queremos para incidir en nuestro entorno positivamente. Bueno, para nosotros hace muchos años definimos el propósito, pero claro, somos una organización mundial, no es algo que tomamos la decisión nosotros en Perú, pero sí de alguna forma participaron todos los socios, se hizo una encuesta, un estudio, y había que compatibilizar dos cosas ahí. En PwC nosotros somos auditores, pero también somos consultores, ¿no? Entonces, el propósito tiene que ser uno que envuelva a todo el grupo. Entonces, el propósito es
resolver problemas importantes y generar confianza en la sociedad. La parte de generar confianza viene por la auditoría, ¿no? Porque los estados financieros que son públicos casualmente nuestro rol es generar confianza en esos números. Y el resolver problemas importantes viene la parte de consultoría de negocios y consultoría de impuestos, obviamente. Hay también una sensación, digamos, una gratificación grande que tiene nuestra gente cuando resuelve problemas importantes. A mí en particular eso es lo que me gustaba de mi trabajo. Y cuando tuve una breve salida a otro tipo de trabajo hace muchísimos años, solamente 7 meses, porque extrañaba la parte de sentir que estaba resolviendo un problema o que mi cliente apreciaba que lo estaba ayudando, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, nos ha servido, digamos, ese propósito, yo creo que a lo largo de los años lo hemos sabido aterrizar con nuestra gente. En la parte de generar confianza, evidentemente, viene todo el tema de la honestidad, transparencia, los valores, la ética, y en el tema de resolver problemas importantes es el tema de, digamos, el estudio, la investigación, la perseverancia, ¿no? Entonces yo creo que sí está bastante bien imbuido. De hecho, nosotros medimos estas cosas con la encuesta de clima organizacional y creo que es un propósito con el cual toda la firma se ha casado, y eso nos sirve muchísimo para la identificación de nuestro grupo con la firma, ¿no? De hecho, nosotros hemos alcanzado ya en los últimos 2 años el segundo score más alto de clima organizacional en la región, lo cual a mí y a mis socios nos da muchísimo gusto, pero no es algo que viene gratis, es algo, como comentabas tú, que hay que hacer con el ejemplo, ¿no? Si la gente que trabaja con nosotros ve que nosotros vivimos esos valores, también lo van a hacer ellos. Yo lo que les puedo compartir es un trabajo que hicimos realmente muy simpático, que involucra no solamente el propósito, porque el propósito por sí solo en una corporación realmente puede ser una frase que la hayamos definido todos, como bien lo dijeron acá, en donde todos nuestros stakeholders participan, pero que en verdad es parte de algo mucho más grande en las organizaciones, es parte de una cultura que te guía también a tener una aspiración y seguir unos principios y valores. En el caso de Calpa, hace unos años, en el 2018, tuvimos que hacer un trabajo muy grande porque un fondo de inversión en el 2016 compró los activos en la región de Centroamérica y Sudamérica de Duke Energy, y un año después compra los activos de Inkia Energy, que es donde estaba yo a través de Perú en Calpa. Y entonces, si bien eran 2 empresas que se dedicaban a la misma actividad, generar energía eléctrica, teníamos 2 grupos humanos con propósitos diferentes, aspiraciones diferentes, principios y valores similares, pero expuestos de manera diferente. Y no puedes liderar equipos y tener una familia corporativa con un alma propio para seguir adelante y trascender. Entonces dijimos, no, acá tenemos que hacer un stop, 3 pasos para atrás, y empezamos a hacer un trabajo que duró más de un año para, con los 2 equipos, formar ahora un solo equipo con su propia alma. Y en eso participamos en grupos de trabajo y mesas entre muy estresantes y divertidas, porque todos queremos expresar lo que vemos de la compañía y lo que queremos a futuro, y cómo también aportar a la comunidad, pero todos de manera diferente. Pero después de un año logramos realmente tener un producto final con el que todos nos casamos y lo interiorizamos, porque participamos todos, desde todos nuestros colaboradores en cada una de las centrales eléctricas en diferentes partes del país,
hasta todos los equipos de apoyo administrativo, el accionista, la casa matriz. Entonces fue un trabajo muy, muy fuerte y que es el que nos ha permitido tener hoy una empresa que tiene una propia cultura, que la siente propia y con alma, con vida. La gente cuando dice trabajo en Calpa, dice automáticamente somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga. Y cuando dicen nunca se detenga, lo hacen con vibra. Y yo siempre digo, no es un cliché, es porque todos lo trabajaron y todos participaron en ese trabajo que duró un año. Y no es fácil, porque acuérdense que cuando hay que juntar grupos que vienen con larga trayectoria de culturas distintas, todo el mundo cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y que donde estuvo es lo que debe primar. Y no necesariamente, porque para poder hacer algo bueno y generar cultura y propósito que trascienda, nos necesitamos todos y a todo nivel. A ver, en el caso del grupo, digamos, parte de la razón, atando con lo anterior, ¿no?, por la que tenía tanta ilusión de trabajar donde he trabajado, era por el alineamiento de valores que yo sentía que tenía con los accionistas, ¿no? Hace como 8 años, luego de una migración generacional, uno de los copresidentes del grupo me busca y me dice, ya tenemos que expresar de una manera clara el por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y empezamos un proceso interno más con los accionistas, el directorio y algunos miembros del equipo corporativo, en una introspección que hicieron ellos que fue espectacular de cómo llegaron donde llegaron y qué valores los llevaron donde los llevaron y por qué les ilusiona hacer lo que hacen, a un propósito que era un propósito marco, digamos, del grupo, ¿no?, que era creamos oportunidades que trascienden. Sobre ese propósito, a cada industria del grupo, en el grupo que yo trabajé hay 9 industrias distintas que se manejan de manera independiente, con gerentes generales independientes. Se le pidió que en ese marco, además participaron todos los gerentes del momento y todo, cada compañía pensara cuál es el propósito de su industria, ¿no? Y de ahí nació un proceso maravilloso, ¿no? En la minería era finalmente cómo los minerales trascienden al progreso de la sociedad. En la pesca era garantizamos la nutrición del mañana. En las pinturas era te ayudamos a pintar la mejor versión de tu mundo. Y así, ¿no? Protegemos tu mundo, impulsamos tu bienestar, en el caso de los seguros, y así. Y claro, quedó bastante bien escrito, empezó a cuajar en la cultura, se volvió un poco la luz, como dices tú, Alex, de todos realmente muy ilusionados, porque no hay cosa más motivante que despertarte cuando trabajas en un lugar que en tu día a día estás haciendo algo más que solo negocio o crecer profesionalmente, ¿no? Y empezó a darse esa magia. Yo diría que el test más grande y ácido que hemos tenido sobre propósito fue la pandemia. Fue impresionante la facilidad con la que se tomaron decisiones que probablemente no se hubieran tomado así si no era porque había un propósito claro. Claramente las personas por delante, la vida por delante, el negocio era secundario y un montón de historias súper emocionantes, ¿no? Luego de la pandemia, presidente nuevamente, uno de los copresidentes me busca y me dice, esto ha evolucionado, ¿no? Tenemos que desmaterializar el sentido del propósito porque nuestro rol en la sociedad y en el grupo es inspirar, no solo para nosotros trascender y nuestra gente trascienda, sino que la sociedad trascienda. Entonces evolucionó a inspiramos para trascender. Y sobre ese marco, digamos, todas las empresas nuevamente están haciendo su tema, ¿no? Una de las preocupaciones que yo tenía era, entre lo que escribes en la pared y lo que sucede en la realidad hay una distancia, ¿no? Y yo sabía que me iba quedando poco tiempo al momento en que me iba a ir. Y la verdad que en los últimos 4 o 5 años, y esto es mágico, cuando realmente crees lo que pones y lo practicas en el día a día, las cosas empiezan a suceder, ¿no? Me acuerdo, hace 1 año y medio estuve en una conferencia que estaban todos los gerentes de las empresas hablando del niño que venía. El año pasado ha sido esto, cómo nos preparamos para el niño, cómo ayudamos en la zona de influencia para el niño, ¿no? Y todos los gerentes en la conversación, la primera conversación era ya habían identificado dónde están las personas que son vulnerables en sus casas al niño, cómo les van a ayudar, cómo ayudan a las zonas delicadas de los espacios donde operan.
Y la última conversación era cómo se mantenía el negocio, ¿no? Y era emocionante, porque realmente esto te contagia, porque no hay nuevamente cosa más emocionante que trabajar por un fin que trasciende el uno mismo, ¿no? Esa fue un poco la experiencia que tuvimos. Creo que es un tema evolutivo. Creo que no es fácil ser lo que uno pone ahí. Yo no creo que uno nunca llega, ¿no? O sea, al final es como esa palabra excelencia a mí no me gusta, porque en realidad nadie es excelente. El ser excelente es un camino infinito, ¿no? Entonces nada, por ahí viene el tema, ¿no? Esa ha sido mi experiencia con el propósito. Y se ligó, perdón, también, se ligó a la forma como evaluamos a las personas, a la estrategia de negocio. O sea, en la estrategia de negocio está definido cómo cada industria hace realidad ese propósito. O sea, no solo es un tema que es declarativo, ¿no? Perdón, gracias. Bueno, creo que fue Tolkien el que dijo que en la vida todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Y lo que me toca hacer en ese momento de mi tiempo es terminar el panel en aras de la hora porque queremos ser puntuales. Teníamos más preguntas, pero la verdad que he tenido panelistas tan emocionantes que, que se nos ha ido la hora, pero bueno, todo tiene su final, pero es una línea de partida porque empalmamos con la parte del network. Así que pues quería agradecerles muchísimo por acompañarnos hoy día y invitarlos siempre a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.